Quiero hablarles del miedo. El miedo es una emoción que tenemos todos, que vivimos mucho más frecuentemente de lo que nos damos cuenta y que sin embargo hemos aprendido muy mal a vivirla y a utilizarla, a esta emoción. El miedo es una emoción generada por una situación que tiene peligrosidad para nosotros. Esta situación reviste de peligrosidad. No necesariamente tiene que ser peligrosa, pero puede tener peligrosidad. ¿Cuál es la diferencia? Una situación peligrosa es una situación donde me estoy metiendo en una calle oscura y me pueden robar, me pueden asaltar. Y una situación que reviste peligrosidad, por ejemplo, puede ser un examen donde el bocharme tiene la peligrosidad de tener que volver a rendir, volver a estudiar, no poder dar la última materia o creer que no sirvo o que no puedo, que no soy capaz. Esa peligrosidad que reviste la situación de peligro o no de peligro real es una peligrosidad que nosotros le atribuimos con las expectativas. Pero lo importante de esto es que esta situación genera el miedo y lo sentimos nosotros. Entonces el miedo se internaliza. ¿Cuál es el problema? Las defensas, o sea, lo que nosotros hacemos en esta situación, en general, y es donde usamos mal el miedo, las defensas se ocupan del miedo y no se ocupan de la situación que genera el miedo. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos pasamos la vida preocupados por el miedo y no resolvemos la situación que lo genera. Entonces, esta parte desaparece y muchas veces también desaparece la situación y vivimos con miedo. Y ese miedo nos limita. Entonces, no salimos al mundo a vivir. ¿Cuál es el tema acá? La situación es la que deberíamos resolver. Las defensas tienen que actuar sobre la situación para que el miedo desaparezca. Y el miedo debería tener la función de ser alarma de la situación, la que me avisa, esta emoción me avisa que se me acerca la situación. ¿Para qué? Para que yo me prepare. La mayoría de las personas, en vez de prepararse, se preocupan. Y se preocupan del miedo. Se preocupan por cómo van a vivir lo que la situación desencadene. Y se empiezan a ocupar del miedo. Y el miedo en realidad les está avisando de la situación real de peligro o que tiene peligrosidad. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos con miedo. Vivimos preocupados por el miedo. En vez de entender que el miedo puede ser un gran aliado, como si fuera el cinturón de seguridad del auto, porque cuando viene la situación de peligro, pega el tirón y avisa. El miedo avisa, no traiciona. Entonces, si yo tengo en cuenta el miedo, salgo preparado para enfrentarme a la situación. No salgo debilitado por el miedo. El miedo me está avisando de que esto viene y yo me puedo preparar
Teniendo en cuenta el miedo, yo puedo saber cuánta peligrosidad está en juego en la situación. Para muchos, lamentablemente, el miedo los limita o las limita, porque se preocupan de tratar de manejar la emoción, tratan de que no las desborde y la situación entra y entra y entra y entra. Entonces el miedo no sirve, no cumple su función principal, que es ser la alarma que avisa de las situaciones que tienen peligrosidad. Este es un tema muy importante para empezar a cambiar la forma en que vivís tus miedos. Porque sin esta alarma salimos con inconsciencia, salimos sin darnos cuenta a la vida y así nos va. Cuando el miedo nos aturde es porque la alarma es muy fuerte, pero si la alarma es muy fuerte, la situación reviste mucho peligro. Muchas personas apagan esta alarma una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que esta alarma se dispara de una manera muy fuerte y aparece el ataque de pánico. El ataque de pánico no es una crisis de ansiedad, es la alarma que yo no escuché y apagué sistemáticamente y se prenden todas de golpe. También me está avisando de una situación de peligro, de desborde interno, frente a una situación que tengo que resolver. Fíjate cómo usas el miedo en tu vida. Es el cinturón de seguridad de tu vida. Tiene que ir cubriéndote, te cubre, te respalda, te ata a tu seguridad, para que tu seguridad sea segura y firme. Tenés que tener miedo, porque es lo que te hace salir con cautela. Pero no tenés que preocuparte por el miedo, preocupate por la situación de peligro. Preocupate por las expectativas que le dan a esta situación mayor peligrosidad. Porque muchas de esas expectativas también tienen que ver con tus deseos, con tus exigencias, con lo que vos estás esperando. El miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo a las pérdidas, tienen que ver con esto. Las expectativas que le atribuimos a esta situación de peligro. Y el miedo nos está avisando de que nos preparemos, tenemos tiempo para prepararnos, no para vivir el miedo por anticipado, para prepararnos y enfrentar mejor esta situación. Insisto, el miedo es tu cinturón de seguridad, es tu respaldo, es lo que debería permitirte salir tranquila a la vida, a la calle, al mundo, a las relaciones, porque te cuida las espaldas. Es el cinturón de seguridad del auto. Fíjate qué función le estás dando en tu vida.